Hola, en esta ocasión vamos a platicar sobre los principales factores que causan las enfermedades. A lo largo de los años he ido creando mi propio modelo o teoría sobre las enfermedades y la salud. Este material que te presentaré es el resultado de más de 17 años de trabajo e investigación en la medicina alternativa. Mm, No pretendo ser el poseedor de la verdad en este sentido, tan solo te presento una posibilidad sobre por qué nos enfermamos. Yo no soy médico, ni científico, ni pretendo serlo. Comencemos. Hablaremos sobre los 4 principales factores que afectan nuestra salud. Los hemos agrupado en 4 categorías: estilo de vida, factores externos, factores emocionales y factores de nacimiento. Estilo de vida. Empezaremos con la alimentación. Hoy en día es muy complicado saber qué comer o qué no comer, en qué horario, si hacer ayuno intermitente o no hacerlo. Además, existe una infinidad de dietas: altas en carbohidratos, bajas en carbohidratos, altas en grasas, bajas en grasas, altas en proteína, veganas, vegetarianas, crudiveganas, etc. Y todo esto solo nos genera gran confusión. Lo que sí se puede observar es que en general la dieta no es adecuada, pues a nivel mundial hay una epidemia de obesidad, diabetes, problemas cardíacos y de enfermedades crónico-degenerativas, donde la alimentación juega un papel primordial. Como dicen por ahí, somos lo que comemos. La autora del libro llamado Método Daisy dice algo maravilloso: la enfermedad y la cura están en el mismo plato. Ejercicio. Hacer ejercicio es fundamental para nuestra salud. No solo nos mantiene en forma, nos da energía, nos da fuerza, nos relaja, nos hace sentir más felices, dormimos mejor y en general nos permite hacer todos los movimientos que requerimos para nuestra vida diaria. Muévete todos los días. Con 20 minutos es más que suficiente. Procura hacer ejercicios de fuerza o resistencia, de elasticidad o estiramientos y cardiovasculares, como caminar. Por otro lado, si no haces ejercicio, vas a perder fuerza, músculos, elasticidad y empezarás a sufrir de enfermedades, tus riñones dejarán de funcionar, etc. El sueño. El sueño es un tema que normalmente casi nadie lo toma en cuenta. Es sumamente importante dormir de 7 a 8 horas diario y hacerlo en un horario específico, pues contamos con el famoso ciclo circadiano, donde nuestro cuerpo en ciertos horarios lleva a cabo ciertas funciones. Y si tú te estás desvelando viendo tus series de Netflix, pues no se van a llevar a cabo y tu salud poco a poco va a ir mermando. Vas a estar fatigado, sin energía, deprimido, etc. Vamos a comenzar con los factores externos ahora. El primero de ellos es el factor ambiental. Aquí podemos hablar sobre temas como la contaminación, la radiación, la ceniza del volcán, polvo, lluvia ácida, etc. Las toxinas es el siguiente grupo. Lamentablemente hemos creado un mundo inmerso en una cantidad brutal de toxinas. Las hay en los alimentos, como son los pesticidas, fertilizantes, granos modificados genéticamente, hormonas, colorantes, químicos, saborizantes, en fin, chingo mil cosas que no puedes ni pronunciar, que vienen descritos en las etiquetas de los alimentos que compras en el supermercado. También hay toxinas en tus cosméticos, en el shampoo, en los perfumes, en tu ropa, en la pintura de tu casa, en fin, en todos lados. Es prácticamente imposible no estar expuesto a todas estas toxinas. Energías negativas. Aquí hay infinidad de tipos de energías negativas. Algunas de ellas son las maldiciones, brujerías, entidades virales, implantes etéricos, lanzas de ira, portales dimensionales, emociones negativas, viajes astrales negativos, etc. En otro momento haré un video sobre este tema, pues normalmente les causa mucha curiosidad. Y por último, la categoría de otros. Aquí entran cosas como los golpes, accidentes, balazos, caídas, medicamentos, etc. Llegamos a la parte de los factores emocionales. Hablemos de las creencias limitantes.
Recordemos que las creencias son los lentes con los que percibimos nuestra realidad. Desafortunadamente, la mayoría de nuestras creencias son inconscientes, es decir, no sabemos que las tenemos y pueden influir de manera muy importante en nuestras enfermedades. Por ejemplo, si tuvieras la creencia no soy lo suficientemente bueno, esto podría generarte hipertensión o problemas digestivos. ¿O qué tal la creencia no tengo el control sobre mi vida? Podría generar enfermedades como Alzheimer, Parkinson o enfermedades mentales. Emociones negativas. Las emociones negativas, literal, son bolas de energía del tamaño de una pelota de tenis y que se van acumulando en nuestro cuerpo a lo largo de los años. Las emociones se producen en diferentes órganos y si se acumulan con el tiempo pueden llegar a afectarlos. Por ejemplo, el abandono y el engaño se generan en el corazón, la ira y el odio se generan en el hígado, el miedo y el terror se generan en los riñones, la tristeza y el pesar en los pulmones. Por esto es muy importante procesar las emociones adecuadamente y no dejar que se nos acumulen. Hablemos ahora sobre los conflictos. En nuestra vida cotidiana muchas veces llegamos a sufrir eventos tales como un asalto, la noticia de que acaba de fallecer un hijo, te diagnostican un cáncer terminal, te corrieron de tu trabajo, tu novia te dijo adiós, etc. Lo importante aquí es que cuando experimentas dicho evento, se va a generar un trauma y un conflicto, dependiendo de tus creencias. Dos personas podrían vivir el mismo evento y tener traumas diferentes, basado en sus diferentes creencias. Los conflictos emocionales son los que el Dr. Hammer menciona en su Nueva Medicina Germánica. Por ejemplo, un conflicto de desvalorización, donde tú no te sientes que eres suficiente, casi siempre te va a generar enfermedades de huesos y articulaciones, como son la artritis, la artrosis, la fibromialgia. Por otro lado, un conflicto de enojo territorial te va a producir acidez estomacal o úlceras o hasta tumores en el estómago. En otras palabras, un conflicto de algo que te enoja, pero que no puedes digerir. En este caso, se genera el conflicto y tu subconsciente lo que está intentando hacer realmente es ayudarte a digerirlo. Para digerirlo puede producir ácido, puede hacer que vomites, puede hacer que tengas diarrea. Y si no lo logras digerir en un momento dado, puede encapsular eso que no digieres y formar un tumor, para que posteriormente lo puedas sacar de tu cuerpo. De hecho, la mayoría de las enfermedades tienen su origen en los conflictos emocionales. Hablemos ahora de los factores de nacimiento. Finalmente, puede ser que hayas nacido con una malformación, como puede ser el labio leporino, la espina bífida o el síndrome de Down. O puede ser que tengas una condición genética, como la anemia falciforme o la enfermedad de Huntington. Estas enfermedades pueden ser heredadas de tus padres o no. Tal vez fueron producidas por una mutación genética. Hemos llegado al final de esta sección, donde hemos analizado los principales factores que producen las enfermedades. Hasta aquí hemos hablado de todos los factores que nos pueden enfermar. Lo interesante es que en general todos estos factores van a producir en el tiempo algo que es común a casi todas las enfermedades: imbalances en el pH de tus órganos, glándulas y tejidos. Te voy a contar una analogía sobre nuestro cuerpo y las albercas. Las albercas suelen tener un pH entre 7.2 y 7.8, es decir, son ligeramente alcalinas. Si a una alberca constantemente le estás aplicando varios químicos como el cloro, bromuro, alcalizantes, etc., su pH se va a mantener en un rango donde va a estar limpia toda su agua. Sin embargo, si tú dejas de aplicarle sus químicos, probablemente en una semana el agua se va a empezar a poner turbia, luego verdosa, va a despedir un olor desagradable, luego van a salir prácticamente algas, ranas, cantidad de moscos, etc. Y en un tiempo
probablemente se forma un pantano. La pregunta del millón aquí es, ¿esa agua verdosa, maloliente, ranas y demás bichos llegaron ahí y por eso se puso así la alberca? ¿O el pH de la alberca permitió que todos estos fenómenos ocurrieran? Si hubiéramos cuidado el pH de la alberca, no hubiera pasado nada de eso y el agua de nuestra alberca estaría siempre limpia. Nuestro cuerpo es igual a una alberca, solo que en realidad tenemos cientos de albercas y donde algunas albercas tienen incluso diferentes pHs. Aquí te muestro algunos ejemplos. Por ejemplo, la sangre, su pH anda entre el 7.35 y 7.45. El estómago, su pH anda entre 1.5 y 3.5, es decir, es muy ácido. Obviamente esto es porque necesita disolver los alimentos. Los riñones tienen un pH entre 5 y 6. El páncreas tiene un pH entre 7.8 y 8 y así. Las glándulas salivales, adrenales, las glándulas tiroideas, los tejidos, cada uno tiene su propio pH. En la siguiente lámina vamos a ver qué sucede cuando el pH de nuestras diferentes albercas se sale de rango. Bueno, entonces, ¿qué nos pueden provocar estos imbalances en el pH? ¿Okay? Lo primero que nos van a provocar o nos pueden provocar son infecciones. Los patógenos, como son los virus, hongos, bacterias y parásitos, requieren un determinado pH para poder desarrollarse. Por ejemplo, el virus de la gripa requiere un pH de 5.5. El virus del herpes requiere un pH de 8.0. La bacteria Escherichia coli requiere un pH de 6. Esto es muy interesante, pues recuerda que tenemos cientos de albercas en nuestro cuerpo y que cada una tiene sus propios rangos de pH óptimo. Y ahora vemos que los patógenos requieren un pH determinado para poder desarrollarse. Esto explica por qué ciertos patógenos se alojan en ciertos lugares de nuestro cuerpo. Tiene que haber una compatibilidad del pH. Por ejemplo, la bacteria Escherichia coli es compatible con el pH del estómago y generalmente se va a desarrollar ahí. Claro, cuando el pH del estómago esté fuera de balance. Pueden haber otros factores para que los patógenos se reproduzcan, como es la humedad, la luz, pero en general el pH es el factor primordial. Cuando un patógeno entra en tu cuerpo, no necesariamente te vas a enfermar. Si no encuentra una alberca donde pueda vivir, muy difícilmente te enfermarás. Sin embargo, algunos patógenos se pueden quedar en reservorios en tu cuerpo durante años, en espera de que una alberca se genere con el pH que él requiere para vivir y reproducirse. Imagínate que un virus entra en tu cuerpo, no encuentra una alberca donde desarrollarse y se queda en espera en un reservorio. Al paso del tiempo, tal vez años, sufres un trauma, como podría ser un divorcio. En ese momento se te genera un conflicto emocional y se te desbalancea en automático el pH de alguna alberca. En ese momento, el virus encuentra dónde desarrollarse y comenzarás a enfermarte de inmediato. ¡Wow! Algunas albercas, por así decirlo, toman mucho tiempo y combinación de factores para que se desbalanceen. Tal vez si tú no haces ejercicio, tu alimentación no es tan buena, si fumas, si has tenido varias emociones negativas atrapadas, si te han hecho maldiciones y de repente un día tu pH se sale de rango óptimo. Y si tienes un patógeno que pueda vivir en esa alberca, te enfermarás por una infección. Te quiero comentar que normalmente los conflictos emocionales suelen desequilibrar el pH en un segundo, ¿sí? Basta un segundo para hacerlo. Toda esta información del pH y las infecciones está basado en la terapia del biomagnetismo médico creada por el doctor Isaac Goetz. Adicional a las infecciones, el pH en fuera de balance te puede crear disfunciones
en órganos, glándulas y tejidos. Un imbalance en tus riñones, por ejemplo, puede provocar que empieces a retener líquidos y al tiempo tengas edemas en tus tobillos y al tiempo se te genera una insuficiencia renal o hasta incluso se te podría generar un tumor en tu riñón. Así que ya estamos hablando de dos problemas. Por un lado, infecciones y por otro lado, que tus órganos, glándulas y tejidos ya no tienen sus funciones al 100% por esto, tema del balance o del pH, fuera de balance. Por último, vamos a hablar de los fenómenos tumorales. El Dr. Goetz creó la teoría llamada fenómeno tumoral, donde básicamente propone que los tumores no son una enfermedad, sino que son el síntoma de desequilibrios de pH en tu cuerpo. El Dr. Goetz propone que todos los fenómenos tumorales, que van desde un exudado, un infiltrado, quistes, abscesos, tumor, cáncer falso, cáncer verdadero y metástasis, donde el concepto de metástasis del Dr. Goetz es diferente al de la medicina alópata. Él menciona que todos estos fenómenos tumorales se generan por la combinación de varios patógenos. Por ejemplo, para que un absceso se dé, se requieren 2 bacterias. Para que una neoplasia, un tumor, se requieren 3 bacterias y un virus. Para que un cáncer verdadero se dé, se requieren 3 bacterias más un virus más la bacteria Microbacterium leprae. Es decir, que el Dr. Goetz propone que todo fenómeno tumoral requiere la presencia de varios patógenos, combinación de los cuales para poderse desarrollar. Lo interesante es que al igual que las albercas, si nosotros regresamos el pH de nuestros órganos, glándulas, tejidos a su valor óptimo, los patógenos morirán o se irán a un reservorio y los tumores dejarán de crecer y tal vez el cuerpo los pueda desbaratar y desechar más adelante o tal vez no, simplemente los encapsule y ahí se quedan sin causarnos ningún tipo de daño. Pues hasta aquí terminamos con esta información. ¿No les parece sumamente interesante?